Buenos días a todos, ¿me escuchan? Bueno, una disculpa a todos, me presento, soy el maestro Enrique González Nolasco, soy licenciado en enfermería. Les agradezco mucho la confirmación. Buenos días a todos. De antemano una disculpa, teníamos unas fallas técnicas, pero creo que ya lo pudimos solucionar. Nada más una pregunta, ¿sí alcanzan a visualizar la presentación? Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Me presento, soy licenciado en enfermería, tengo una maestría en educación, tengo una maestría en administración y gestión. Actualmente me desempeño como jefe del Hospital LUE, jefe de enfermeros, y soy subjefe de enfermeros del Hospital Ángel de Año. Supongo que todos han escuchado que el Hospital Ángel de Año es un hospital COVID. Yo trabajo como el jefe del turno nocturno. Entonces, de ahí viene un poquito sobre el tema del COVID. Me piden, la invitación es hablar un poco sobre la realidad que estamos viviendo actualmente. Voy a tener abierto para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna situación que le gustaría compartir, mucho gusto lo podemos ir viendo. El tema va a ser el COVID y el modelo educativo a distancia. Ustedes son padres de familia, no es necesario poner el nombre del alumno. Vamos a ir abordando algunos temas, vamos a ver un análisis epidemiológico. Me gustaría contextualizar un poco sobre lo que estamos viviendo actualmente. Supongo que ustedes han visto las noticias en el transcurso del día de hoy y el día de ayer. No es un tema que esté tapado, pero vamos a entrar a un botón de emergencia. Esto se va a confirmar posiblemente en los siguientes 3 días. A nosotros en Secretaría de Salud nos están pidiendo que empecemos a trabajar en un tema de conversión, porque la situación del COVID ha tenido un repunte en los últimos días, en las últimas 2 semanas hemos ido a la alza y el tema del rebrote ha sido aún mayor. Bueno, vamos a iniciar. Como antecedentes, el día 31 de diciembre del 2019 se reporta en Wuhan, China, la aparición de un nuevo coronavirus. Ya existen 5 tipos de coronavirus. Este último es el que nos produce el SARS-CoV-2. ¿Qué es el SARS-CoV-2 para todos ustedes? Es el síndrome agudo respiratorio severo. Anteriormente, el COVID-1 marcaba lo que era el SARS-CoV. Era una patología meramente respiratoria. Actualmente, con los datos clínicos y lo que hemos tenido de la evidencia clínica, pues nos hemos percatado que el COVID no solamente ataca el sistema respiratorio, es un daño general al organismo, nos ataca el sistema digestivo, tenemos algunas secuelas cardíacas, tenemos algunas secuelas en nuestro cerebro. Entonces, es un virus que empieza a atacar meramente a el sistema. Se mantiene en la sangre y es difícil su control. El punto cero en México se registró el 27 de febrero del presente año. Todos nosotros lo hemos conocido y creo que ha sido una etapa de estrés para todos. La situación económica, tenemos que abordarnos. Algo que me gustaría iniciar y es un punto de partida, es que ninguna institución, llámese de salud, llámese laboral, llámese educativa, teníamos la infraestructura para poder abordar una pandemia. Nadie en el mundo pensaba que se iba a presentar. Epidemiológicamente, sí se esperaba una pandemia porque cada 100 años se espera un rebrote de COVID. Hace 100 años tuvimos un rebrote sobre la influenza española. Se esperaba que íbamos a tener un rebrote. En este caso, lo que esperábamos era que iba a ser en el H1N1, que fue hace algunos años, casi 10 años, que tuvimos ese primer brote. Este brote que se está presentando es aún más fuerte. Entonces, ha puesto en riesgo o nos ha puesto a todos a prueba sobre la resiliencia que vamos a tener. Ustedes como padres de familia han estado abordando y han tenido que adaptarse a las necesidades en sus trabajos, como nuestros alumnos van a tener que adaptar a esta necesidad. ¿Qué es lo que nos va a abarcar este tema? Pues que tenemos que cambiar nuestros hábitos del día a día. Tenemos que aprender a vivir porque el COVID no se va a ir. Tengamos vacuna o no tengamos vacuna, se van a seguir presentando. Es lo mismo que hemos vivido con el H1N1.
el virus sigue presente, tenemos una campaña de vacunación anual, pero se siguen presentando los casos. Esto no se va a detener. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la enfermedad. ¿Qué es la historia de la enfermedad? La historia de la enfermedad es el paso, la secuencia natural que debe de tener una enfermedad. Nos va a llevar hacia que el paciente se recupere o hacia que el paciente fallezca. Aquí debemos de tener un huésped, que es la persona que va a estar enferma, es la persona que ha tenido una baja de inmunidad. Podemos tener pacientes que sean sintomáticos o asintomáticos. En este diagrama se los facilito un poco para no meterme en técnicos médicos tan a profundidad. El paciente que tiene COVID va a desarrollar la sintomatología o no la puede desarrollar, pero se va a convertir en una persona que es portadora. Esto es comparado como el virus del VIH. Tenemos un virus de inmunodeficiencia humana y tenemos un síndrome, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos el virus del COVID y tenemos el SARS-CoV, que es el síndrome o la enfermedad que vamos a desarrollar. Tenemos al huésped y el huésped nos va a generar ser portadores. ¿Qué va a pasar con el virus? No tenemos datos todavía científicos si el virus se va a permanecer en nuestro sistema, como el virus del herpes, que cada que nosotros tenemos una baja de defensas nos puede salir un herpes labial. El virus permanece en nuestro organismo y forma parte de la memoria inmunológica. Lo mismo puede pasar con el COVID. Nosotros vamos a tener entonces el huésped que nos va a generar el tema de la inmunidad. Vamos a tener un reservorio. El reservorio es donde yo me puedo contagiar. El COVID se va a mantener en el ambiente de 1 a 5 días dependiendo la superficie. ¿Cómo lo vamos a transmitir? O el método de transmisión es la generación de gotas. Cuando yo estoy hablando, estoy generando pequeñas gotas. Esas gotas o ese flush se diseña de 3 metros hasta 12 metros. Por eso el tema de que la importancia de usar el cubrebocas. Si yo genero aerosoles y tengo un cubrebocas, mis aerosoles se van a quedar contenidos ahí. Si tengo otra persona cercana, un familiar, un amigo o cualquier persona, un desconocido, si tiene cubrebocas, vamos a disminuir el tema de la transmisión. Ese es el fundamento que vamos a tener. Vamos a generar entonces los aerosoles y la entrada que nosotros vamos a tener o la puerta de entrada va a ser principalmente por ojos, nariz o garganta. Que en nuestras manos esté el virus al momento de yo tocar alguna superficie y me llegue a tocar alguna de estas puertas que puede ser una ventana para yo contagiarme. El periodo de incubación, esto es muy importante que tengamos. El periodo de incubación va de 3 a 7 días. ¿Qué significa? Cuando los pacientes llegan a nuestro hospital o a nuestro servicio de salud, o ustedes llegan a presentar una sintomatología, no es que hayan adquirido el virus el día anterior. Significa que ustedes eran portadores al menos 5 a 7 días. Hay algunos estudios que nos hablan que los signos y síntomas se presentan en ese periodo de latencia y ese es el punto más alto. ¿Qué es lo que va a pasar? Los pacientes van a presentar fiebre, presentan la cefalea, inician con un cuadro de diarreas, llegan a veces hasta presentar vómito, pueden presentar el problema respiratorio, la dificultad respiratoria, pero eso significa que el paciente ya tuvo un periodo de latencia. El periodo de latencia es el periodo más peligroso para nosotros, porque el paciente no presenta sintomatología, pero es contagioso. Entonces, yo puedo andar por la ciudad, por mi trabajo, por el área educativa, yo puedo mandar a mi hijo hacia el filtro, hacia la escuela, y puede estar sintomático, pero puede ser portador. Por eso es importante que nos apeguemos a las medidas del uso del cubrebocas y tener un correcto filtro sanitario en el que identifiquemos. Mucho tiene que ver la conciencia social que yo tenga. Si yo tuve contacto con alguna persona, si mi pareja, si mi hijo, si la tía, si nuestros abuelos han tenido COVID, lo ideal sería que nosotros nos mantuviéramos en resguardo, porque posiblemente puede ser un portador asintomático. De momento, no significa que no lo vaya a desarrollar o que sí lo desarrolle, depende de cada uno de los cuerpos. Cuando nosotros presentemos la sintomatología, posiblemente estemos en el punto más alto. ¿Qué es lo que va a cambiar o qué es lo que ha estado afectándonos a nosotros? Los datos de comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? El paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene obesidad,
la edad avanzada. Esos son datos que nos han generado que los pacientes empiecen a tener alguna complicación. Eso va a complicar el periodo de recuperación de los mismos. Por eso la cuestión de que el paciente pueda mejorar más rápido o el tiempo de respuesta de su recuperación. Esto es importante que a ustedes se los entiendan, porque de ahí vamos a partir sobre las metas que nosotros vamos a tener para cuidarnos. ¿Cuáles son medidas que yo debo de tener? En todo momento, familiares debemos de generar esta conciencia. Sigo con las diapositivas. Vamos a hacer un análisis, epidemiológico en México. Esta es la curva, no sé si ustedes ya la hayan visto, pero esta curva es una fuente de la Organización Mundial de la Salud. La curva epidemiológica nos marca el día 26 de octubre. Si ustedes ven, podemos tener un pico, el pico más alto que hemos presentado ha sido el día 1 de agosto. Nosotros nunca hemos podido aplanar la curva. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Hemos ido poco a poco bajando o manteniendo la estabilidad. El tema de que nosotros regresemos a una nueva normalidad involucra una concientización de las personas que no hemos tenido. Ha sido un resultado negativo. Hemos tenido mayores casos. Yo pongo la unidad hospitalaria en la que yo estoy actualmente. Hace 20, 30 días teníamos cerca de 30 personas. El día de ayer en La Guardia tuvimos 54 personas hospitalizadas. Esto involucra un pico muy alto. Nosotros estamos viendo ahí el día 23 que hicimos el corte, el corte epidemiológico para la presentación, y tenemos 6,604 casos confirmados por día. Esta es la curva en México. Si ustedes se fijan, nunca hemos bajado, hemos ido de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y la única meseta que hemos tenido aproximadamente fue al inicio de octubre. Por eso empezamos a regresar. El tema del semáforo empezó a ir bajando paulatinamente. En las últimas semanas, en estos últimos días, hemos tenido 2 picos. Estos picos ha ocasionado que los semáforos vuelvan a activarse. Hace aproximadamente 5 días, Chihuahua tuvo que regresar al confinamiento. El día de ayer, el gobernador, la Secretaría de Salud han estado platicando sobre las nuevas metas y sobre la nueva estrategia que vamos a tener, porque hemos tenido un aumento de casos. No más allá, el día domingo tuvimos 800 casos confirmados. Ese es un nuevo récord para Jalisco. Ahorita vamos a ver el parámetro de cómo estamos aquí en Jalisco. Entonces, esta es una idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un comparativo de manera internacional con otros países. Ese es el tema de Francia. Si ustedes se fijan y logran observar, ellos iniciaron con una meseta o con un pico que empezó aproximadamente en marzo. Poco a poco se fue aplanando, estuvieron tranquilos casi todo el mes de mayo, el mes de junio, pero ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? En el mes de octubre hemos tenido un repunte. Si se fijan, este repunte, este segundo rebrote, que es lo que nosotros estábamos esperando, ha sido muchísimo más fuerte. Ha sido aproximadamente 400 veces más fuerte cuando habíamos tenido el pico más alto. Lo mismo se espera en México. Estamos teniendo un gran reto a nivel salud, a nivel sectorial, en esta reconversión, porque viene la temporada de influenza. Vamos a tener muchos casos de personas que se van a poder confundir entre un COVID, una influenza, un resfriado común. Es importante que nosotros apliquemos ese triage, esa identificación, que nosotros tengamos el conocimiento de los síntomas que vamos a presentar y cómo sería lo adecuado para manejarlo. La mayoría de nuestros casos se pueden manejar en casa. Es un tratamiento sintomático. Ahorita les voy a presentar algunos y recomendaciones para que ustedes puedan trabajarlo desde su casa. Este es Francia. El Reino Unido, mismo tema. Ellos tuvieron también un pico, una meseta que poco a poco ha ido aplanándose, pero ¿qué ha pasado en el último mes, en el mes de octubre? Hemos tenido a la alza. Ellos llegan a presentar 23,012 casos confirmados el 24 de octubre, hace 2 días, el día sábado. Esto es muy alto, muy elevado, porque aumenta de esos 24,000, ¿cuántos pacientes vamos a tener que manejar en nuestras casas? Y esto ha tenido una respuesta en que se va a escuchar mal, pero le hemos perdido el miedo. Hemos pensado que el COVID ya se controló y nunca se ha controlado. No vamos a controlar el COVID. Es importante que nosotros asumamos estas medidas de precaución, el uso del cubrebocas,
el distanciamiento social, el lavado de manos continuamente, que esas son medidas esenciales para nosotros podernos cuidar. El análisis epidemiológico en Italia, igual ustedes pueden ver el repunte. Ellos no habían tenido 19.640 pacientes hasta el día 24 de octubre. El pico más alto que ellos llegaron a tener fueron 8.000, cerca de 8.000. Si se fijan, el pico es el doble. Lo mismo se va a esperar en México. Es importante que trabajemos en la concientización del uso de las medidas. Actualmente, si ustedes lo ven, los días sábados, los días domingos, los bares están llenos, se vuelven las reuniones familiares y el problema no es que se disemine. Posiblemente yo tenga 29, 30 años, yo puedo tener 40 años, puedo ser una persona relativamente saludable, pero el problema es para los adultos mayores. Un adulto mayor, una persona que es hipertensa, que tiene datos de comorbilidad, a lo mejor yo puedo salir del COVID. La mayoría de nuestros casos, el 80-85% de nuestros casos, resiste el COVID sin necesidad de estar hospitalizado. Pero el otro 15% por lo general genera una comorbilidad y regresan los pacientes. Empieza un dato que empieza a complicarlos. El análisis epidemiológico en Jalisco, esto es del día 23. Nosotros llegamos a tener 900 casos confirmados el día 23 de octubre, de un total de acumulado de 86,000. Eso es una cifra ya muy elevada, el total de defunciones que hemos tenido y los datos que están activos. Tenemos activos actualmente 4,500 casos. Esto es el mayor número. Ni siquiera cuando estábamos en confinamiento, hace unos meses, en el mes de abril, mayo, llegamos a tener tan altos números. Por eso, la agravante y el llamado que nos está haciendo la Secretaría de Salud, el gobernador, de volver a retomar estas medidas. Y estas medidas deben de ser un tema de conciencia social. Yo entiendo que muchas personas dicen el COVID no existe porque no lo he tenido cerca, pero el COVID sí existe. Yo he sido paciente de COVID, yo me he contagiado y yo pienso que el contagio no se realizó por una mala práctica, sino porque no nos hemos apegado, no ha existido un correcto filtro o una concientización de que si yo tengo algún dato de riesgo, sea necesario yo detenerme, parar, poder hacer algún análisis, volverme a meter a mi casa. No lo hemos tenido. Es el análisis epidemiológico, estamos en espera de qué es lo que vamos a trabajar en las próximas horas, en los próximos días, cuáles van las metas. Se está hablando de 14 días que vamos a regresar al confinamiento. Esos 14 días deberían de servirnos a nosotros de conciencia para tratar de contener. No hemos colapsado el sistema de salud, eso es cierto. Todavía tenemos más disponibles, todavía tenemos ventiladores, pero el personal no es suficiente. Siempre ha existido una deficiencia de personales en los servicios médicos. Es importante este tema para no llegar a unos datos de morbilidad como se ve en todo México, en el país, que estamos cerca de los 90,000 muertos, que eso ya es muy escandaloso. Este mapa me gustaría presentárselos, lo pueden ustedes consultar en Radar Jalisco, se los pongo, es del día 20 de octubre, es el mapa de cómo se han estado presentando o cuáles son las zonas, las colonias, ustedes ahí podrían ubicarse, cuáles son las zonas que tienen datos de pacientes que están en casos activos y que son muy elevados. Le llamamos zonas rojas. Estas zonas rojas son los datos o las colonias donde hemos tenido menos apego. Si se fijan, nosotros nos encontramos localizados cerca de estas colonias. Es importante nosotros trabajar en el apego del cumplimiento de las medidas. El Instituto de la Hermosa Provincia, de la preparatoria, está cerca de estas zonas. Entonces, posiblemente la mayor población, el Templo de la Luz del Mundo, la mayor parte de los miembros, estamos en riesgo. Estamos en esta situación. Es importante concientizarnos sobre cómo vamos a trabajar, sobre el uso del cubrebocas, sobre las medidas, sobre un filtro que vaya pegado. Entonces, esta es una ilustración para que ustedes identifiquen un poco dónde se encuentran ustedes, dónde viven y cómo estamos en la colonia. No sé si está alguna duda.
Vamos a continuar. Estas van a ser las etapas de actuación que se diseñan principalmente, que es el identificar, el aislar, el tratar y bueno, un tema de educación a distancia. No me voy a meter mucho en ese énfasis. Vamos a ver algo general. En identificar las etapas de vinculación debemos de tener un filtro sanitario. En el filtro sanitario que vamos a tener en la institución o en nuestra casa, en nuestra propia casa, debemos de tener un tipo de filtro sanitario. Es hacia dónde me dirijo, he presentado tos, fiebre, problemas respiratorios, algún tema de diarrea, porque es una sintomatología que va también coadyuvada. He tenido contacto con pacientes COVID, sí, no. En base a eso vamos a tomar la temperatura, que es un dato meramente, pero el cuestionario clínico nos empieza a llamar, sobre todo por los datos o el periodo de latencia donde no tenemos presentes la sintomatología, pero podemos ser portadores y tenemos más en riesgo a nuestra familia, a nuestras personas, a la gente que está alrededor de nosotros. El código de atención, los problemas respiratorios derivados de la atención médica y su aislamiento correspondiente. En este caso, vamos a hablar cómo vamos a nosotros registrar la sintomatología, cómo vamos a detectar a estas personas y cómo las vamos a derivar. Si yo presento alguna sintomatología, lo importante sería que yo me manejara desde mi casa, que generara un aislamiento personal o con mi misma familia, tener esa concientización. A veces nosotros por la frustración de que tenemos un paciente, no respetamos o infringimos ese tema. Si yo me contagio, vamos a ser dos y yo puedo contagiar a más personas y yo puedo contagiar a alguna persona que tenga comorbilidad. Un dato que se ha estado viendo, no sé cuántas personas aquí en la conferencia hayan tenido COVID, pero a los 3 meses, a 6 meses, se llega a presentar las personas un recontagio. ¿Cómo estamos manejando nosotros la detección en este tema de identificar? La mayoría de las personas se les aplica una PCR. Me voy a regresar un poco a las diapositivas. Aquí en el tema del radar. Cuando yo llego y tengo una sintomatología, lo ideal y lo que hemos estado platicando es que hagamos una prueba rápida. ¿Por qué? Porque la prueba rápida me va a dar un poco de certeza. No es 100% certera el resultado positivo o negativo. Lo complementamos con una PCR. Pero cuando yo aplico una PCR, este es un número, un dato que estamos manejando epidemiológicamente. Yo, Edgar, presento el día de hoy sintomatología, a lo mejor solamente he tenido diarrea. Me toman una PCR y voy a salir negativo. Aquí empieza el tema de los acumulados. Yo salí negativo, pero a lo mejor a las 3 semanas, un mes, presento una sintomatología donde ya empiezo a presentar problema respiratorio y donde ya tengo fiebre, donde ya tengo, no sé, cefalea, la diarrea. Me vuelven a aplicar una PCR en el radar Jalisco y en el Banco Nacional. Yo ya no te puedo generar una PCR, ya no te puedo aplicar una prueba, porque evitan el tema de tener dos personas. A Edgar ya aplicamos una PCR, salió negativa hace 3 semanas. Actualmente, posiblemente yo estoy cursando con una PCR positiva, pero ya no se va a reportar. Por eso, el tema de que tenemos falsos positivos o un sesgo real en los pacientes que estamos reportando y que se ven a nivel nacional. No estamos teniendo las PCRs como tenemos que aplicar entonces una prueba rápida y la PCR para confirmar el tema de los recontagios. Mucha gente ha hablado sobre si me he contagiado de nuevo. La pregunta aquí sería, ¿en qué momento yo me he recuperado? A la mayoría de las personas, no a la mayoría, a todas las personas, les aplican una prueba de control donde diagnosticamos, eres paciente COVID, pero no aplicamos una prueba de salida, donde yo puedo decir, el paciente se ha recuperado, ha pasado un periodo de recuperación en el cual pues yo voy a tener la certeza de que me volví a recontagiar. Este tema se ha estado viendo en Secretaría de Salud a nivel internacional, pues ya aplican ese tema. Nosotros todavía no hemos llegado a ese tema de nosotros tener que aplicar una segunda prueba y decir yo estoy recuperado. Entonces, todos los pacientes que vuelven a presentar sintomatología los estamos detectando como secuela de COVID. La mayoría de los pacientes terminan con una secuela que es una fibrosis pulmonar, es un endurecimiento de los bronquios que empieza a disminuir el intercambio gaseoso pulmonar y tenemos dificultad. Las personas que han presentado COVID a las 3,
4 semanas o 3 meses, se sienten cansados, sienten que les falta el aire, una fatiga, no vuelven a ser los mismos. Y esta secuela no sabemos todavía si va a ser solamente de 3 meses, 6 meses, un año, o tengamos que vivir con eso. Se está trabajando en que tengamos fisioterapia respiratoria y lo ideal sería que nosotros trabajáramos en casa la fisioterapia respiratoria. Un ejemplo de recuperación puede ser que yo esté insuflando un globo, inflarlo, mantenerlo, tratar de mantener la presión pulmonar. Todo paciente que tiene COVID tiene que hacer estos ejercicios respiratorios mientras están en el periodo de recuperación. Vamos a continuar sobre el equipo de protección personal. Nosotros le llamamos EPP. Para los estudiantes, docentes, personal administrativo, servicios generales, lo recomendable sería el uso de los gogles, el uso del cubrebocas de 2 o 3 filtros y el lavado de manos. A mí me gustaría hacer un énfasis en el tema de los cubrebocas que están saliendo como acrílico. Son unos cubrebocas que parece como una careta que traen solamente en la barbilla. Esos cubrebocas no me protegen absolutamente nada. Se ven bonitos y es bueno para que las mujeres se vea que tienen maquillaje, mas sin embargo no me está haciendo ninguna protección. Al momento de yo estar hablando, genero aerosoles, que es un riesgo para otros. Pero aún más peligroso es que las personas que están alrededor mío generan estos aerosoles y yo no tengo una protección. Lo ideal es que nosotros usáramos una mascarilla de 2 a 3 filtros, que es la Unimask, es la mascarilla que les estoy poniendo en la ilustración. El tema de las caretas, la careta es la misma situación. Como está muy separada, tenemos un espacio entre nuestros ojos y el exterior. Si nosotros recapitulamos un poco al inicio de la plática, el tema de la transmisión o la barrera, la puerta de entrada del virus, es nuestra boca, nuestro sistema respiratorio o la misma mucosa de nuestros ojos. Entonces, de aquí viene el tema de la protección de unos lentes. Esa sería la recomendación. Nosotros en el área hospitalaria utilizamos unos gogles que son de presión. Nos encapsulan a nosotros para no poder tener ese contacto con los pacientes y con los aerosoles, el flush, las gotitas que les acabo de mencionar. El lavado de manos tiene que ser en todo momento. Tenemos que utilizar el gel antibacterial, pero el gel antibacterial no sustituye el lavado de manos tradicional que debe de realizarse. El lavado de manos debe de tardar 1 a 2 minutos aproximadamente con gel antibacterial, como debe ser también con el tema de agua y jabón. Este sí es recomendable, lo tenemos que estar aplicando en todo momento. Yo entré a un área, nosotros en el área hospitalaria manejamos 5 momentos. También debería aplicarse esos 5 momentos. Yo lo adaptaría antes de hacer cualquier actividad, después de hacer alguna actividad, después de tener el contacto con mi área de trabajo, con personas externas, después de hacer algún procedimiento. Debemos de tener esa conciencia de la importancia del equipo de protección personal que voy a aplicar en mi casa, en mi trabajo, etcétera. Al momento de salir, nosotros debemos de regresar a nuestra casa y deberíamos de cambiarnos la ropa que nosotros traemos puesta para poder tener un seguimiento. Estamos tratando de que nosotros llegáramos con un uniforme o con ropa civil para después cambiarnos y tratar de concentrar, no estar caminando con el mismo uniforme o con la misma ropa externa y llevarla a casa. Yo puedo considerar que esta ropa está contaminada. Entonces esa sería una recomendación en el tema de aislar. ¿Cómo vamos a aislarnos nosotros? Si yo soy una persona que soy portadora de COVID, me conozco portadora, lo ideal sería que yo estuviera pegado en esta normatividad. Si no soy una persona que esté contagiada, de igual forma me apego. Y si ambas personas estamos cumpliendo el apego, la sanitización, el riesgo de un contagio va a ser del 2%. El problema es cuando empezamos a fallar con alguna de estas medidas. La secuela del tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar el COVID? Principalmente nuestros pacientes tienen algún tema de la oxigenoterapia. Vamos a necesitar un aporte de oxígeno, que es lo que nosotros hacemos en las áreas hospitalarias. Tenemos contraindicadas las NUS o las nebulizaciones. Creo que a más de alguno nos han nebulizado. Nebulización, ¿qué es lo que genera? Aerosoles. Entonces, para evitar este tema, nosotros no utilizamos. Se han estado utilizando los nebulizadores que son portátiles,
que son meramente aplicables hacia nuestra garganta, nuestro sistema respiratorio. Son los inhaladores comunes. Eso es lo que está indicado para un paciente que se lleva a domicilio. Entonces es importante que ustedes llegan a presentar o son personas que son asintomáticas, portadoras del virus, tengamos ese resguardo y esa cuestión. La terapia de infusión, pues la reposición de líquidos, pero debe ser algo controlado. Nosotros manejamos un control de líquidos porque ahorita les voy a poner una ilustración cómo se ven los pulmones de un paciente que tiene COVID. La posición prona, que nos va a ayudar un poco con el tema de la rehabilitación pulmonar. Posición prona, ¿qué significa? Es una persona que está boca abajo. La mayoría de nuestros pacientes que tienen COVID, es recomendable que estén 1 a 2 horas o a tolerancia boca abajo, porque ayuda a que los músculos inspiratorios y expiratorios se fortalezcan, trabajen en la inspiración y en la expiración y podamos generar un poquito de rehabilitación pulmonar con la simple posición. Este es un paciente COVID. Aquí tenemos algunas ilustraciones. Les adjunto ahí las figuras 2, 3, 4. Está tomado de las guías clínicas que estamos actualmente trabajando. Si ustedes ven la radiografía, ¿cómo vamos a leer una radiografía? Tenemos los pulmones. La parte que ustedes ven en color negro es aire. La parte que ustedes ven blanca es los infiltrados, principalmente en la radiografía. Son los infiltrados o los bronquios que tenemos ahí, el acumulado de secreciones, que va a favorecer que nuestro paciente no tenga una correcta oxigenación. Si se fijan, ese paciente, por un porcentaje, podremos hablar que está funcionando sus pulmones a un 60% entre los dos. Esto nos empieza a generar la desaturación de los pacientes. A veces nosotros no lo sentimos, pero tenemos un colapso alveolar o un infiltrado alveolar. En la segunda es una tomografía. Nosotros estamos viendo un corte. Ahí ustedes ven al centro el corazón del paciente, del lado derecho, del lado izquierdo los pulmones y el mismo tema. Lo que es negro, nosotros vemos como el aire que tiene el paciente adentro y en blanco los infiltrados alveolares que están desarrollando. La mayoría de nuestros pacientes empiezan a generar esto. Esto también es una representación de lo que es la fibrosis pulmonar. Un paciente no va a volver a tener la misma función respiratoria después de tener COVID. Por eso es la importancia de evitar los contagios y la diseminación. El último es un eco, donde alcanzamos a ver algunos hilos de infiltrado pulmonar. Continuamos. Si existe alguna duda o pregunta, con mucho gusto la tenemos. En la educación a distancia, nada más es un tema general. Yo abordo lo que es la desinfección con cloro de nuestras áreas, el uso de nuestros cubrebocas. Entiendo que estamos en nuestra casa, se supone que es la comodidad y la seguridad que nosotros tenemos, pero es importante que nosotros también estemos trabajando. Cuidemos a las personas que más amamos, a las personas que están con nosotros. El uso del cubrebocas debería de ser ahí. Deberíamos tener un área de un transfer. En el momento en que yo entro a mi casa, yo debería de tener un transfer, por así decirlo, que yo considero la calle algo contaminado. Que en el momento en que yo llego me debería de quitar mis zapatos, dejarlos ahí afuera, sacarlos al patio, porque no sabemos en qué partes estuvimos, con qué personas tuvimos contacto. El tema del transporte público, si alguien estornudó, si era portador, si era asintomático o no asintomático, porque también he tenido personas que son portadoras, se conocen y siguen saliendo a la calle y no su protección. Eso puede llegar a generar pues una complicación. Nosotros decimos la desinfección en cloro al 6%. Esta es una sustancia química que todo el mundo tenemos en nuestra casa, está al alcance de nuestras manos y sería lo adecuado. La ropa debería estar también sanitizada en ese sentido, dejarlo ahí en cloro al 6%. No va a declorar la ropa a final de cuentas, pero es importante ese tema. Los artículos básicos, las plumas, los utensilios y demás, tenerlos un poco con ese control. Las superficies igual, estar haciendo mi aseo en las superficies. La educación a distancia genera pues un reto para los docentes, para las instituciones, para los alumnos, para ustedes padres de familia, el cómo vamos a abordarlo. Nosotros tenemos que generar un sistema también basado a competencias, en el cual el alumno pues debe de crear su conocimiento.
No es que nosotros docentes nos deslindemos, somos un guía y un acompañamiento, pero todos hemos generado ese conocimiento autodidacta. Ese es un reto hacia las nuevas eh, métodos de educación. No estábamos preparados, eso es cierto, y es importante ser conscientes. A veces yo veo cómo atacamos hacia los docentes, hacia las instituciones. Es que yo estoy haciendo la función del maestro. No estamos haciendo la función del maestro. Nosotros estamos apoyando. Estamos, no sé si me sigo escuchando. Estoy leyendo el comentario de María del Refugio. Voy a hacer un paréntesis aquí en este tema. Me comenta, es una persona, en una persona que padeció influenza, sus pulmones ya están alterados. ¿Es correcto? ¿Qué le sucede si tiene COVID? Ya tenemos una fibrosis pulmonar previa. Posiblemente nuestro paciente tenga una lesión y vamos a tener datos de comorbilidad. Posiblemente nuestra persona va a tener dificultad respiratoria un poquito más agravada. Entonces, es importante evitar el contagio, tener un poquito más de precaución. Lo mismo pasa para los pacientes que tienen H1N1. El tema de la tuberculosis, todo paciente que ha tenido tuberculosis en algún punto de su vida, cuando nosotros vemos una radiografía, me voy a regresar, llegamos a tener algunas lesiones en nuestros alvéolos, se identifican como pequeñas cicatrices. Entonces, cuando nosotros presentamos COVID, se empiezan a acumular y es un agravante también. La pregunta de María Guadalupe Romero, ¿qué tan cierto es que el uso de vinagre blanco ayuda a la desinfección? Es cierto, pero lo ideal sería que nosotros tengamos el cloro al 6%, porque es lo que al menos nosotros utilizamos en el hospital, nos da un poquito mayor de certeza. El vinagre sí ataca unas bacterias, virus, pero no es el 100%. ¿Me escuchan? Si existe alguna otra duda, con mucho gusto hacemos paréntesis. Regresando al tema educativo, pues les comentaba, no estamos preparados, ninguna institución pública, privada, para un tema de la pandemia, ni nosotros. Habíamos tenido un sistema de educación por competencias en la cual nosotros, docentes o alumnos, generamos nuestro propio pensamiento, nuestro propio conocimiento. Entonces, actualmente lo vemos como un abordaje complicado, difícil, porque no lo habíamos llevado. El docente en este nuevo modelo educativo, en esta nueva normalidad, funge como un guía, una persona que va a generar un acompañamiento, un facilitador. Pero es importante que nuestros alumnos, ustedes alumnos, padres de familia, trabajemos en la construcción de nuestro conocimiento. Tenemos que aprender posiblemente a prueba y error. Nosotros en el área médica lo enfocamos hacia una evaluación de casos de resolución de problemas y respuesta. Tratamos de analizar un problema y aprender de ese punto. Igual, en el nuevo modelo tenemos que trabajar de esa misma manera. No sé si existe alguna duda. Correcto. Vamos a seguir. Por último, voy a cerrar y voy a abrir un espacio. No me quise meter tanto a profundidad para escucharlos a ustedes, tener un lapso. Con esta frase, yo cuido, tú me cuidas, nos cuidamos todos. Es importante que nosotros tengamos ese nivel de conciencia que lo que yo haga o deje de hacer va a afectar al otro. Lo que él haga o deje de hacer me va a afectar a mí. Entonces, somos una comunidad, vivimos en una sociedad donde lo que yo deje de hacer, la conciencia que yo o el enfoque que yo tenga hacia el uso de las medidas, el cubrebocas, lavado de manos, el aislamiento social, me va a afectar a mí como va a afectar a otras personas. Y las repercusiones pueden ser muy graves, unas agravantes a las personas que nosotros más amamos. Entonces, esta es la frase con la que me gustaría concluir con ustedes. En el tema escolar, nos vamos a ir apegando para el tema de los filtros escolares, que ustedes tengan la certeza, pero es importante también saber si mi hijo tiene o hemos tenido nosotros contacto con alguna persona que ha tenido COVID, lo ideal sería que yo estuviera en resguardo 5 a 7 días, porque es el periodo de latencia en el que yo posiblemente voy a salir con alguna sintomatología. No es necesario que el personal médico o otra persona lo analice. Y si ustedes llegan a tener un paciente en casa, debemos de darle ese seguimiento. El detectar en un paciente
tiene alguna deficiencia de oxígeno, el paciente se siente que está ahogando, nos tenemos que trasladar, tenemos que ir a una unidad médica para recibir atención, pero la mayor parte de las medidas son estas. El tratamiento es asintomático. Si tiene el paciente fiebre, vamos a dar algún antipirético para tratar eso. Si tiene el paciente alguna deficiencia respiratoria, vamos a tener que dar aporte de oxígeno y a lo mejor dar con algún medicamento para el intercambio gaseoso. El tema también va involucrado hacia la fisioterapia respiratoria y si alguien ha tenido el COVID, lo ideal sería que tuviéramos un seguimiento por neumología. En las nuevas guías clínicas estamos enfocados en ese sentido. No se ha aplicado en el IMSS, no se ha aplicado en el sector salud porque no tenemos tampoco personal suficiente para la fisioterapia respiratoria, pero los invito a que revisen algunos ejercicios respiratorios que pueden realizar en su casa por medio de espirómetros, por medio de algún globo. Si yo insuflo un globo, lo trato de ir desinflando poco a poco, contengo, y eso me empieza a ayudar en volúmenes. Si yo estoy acostado, trato de hacer ejercicios inspiratorios, tratar de tener la mayor cantidad de oxígeno en mis pulmones, retenerlo y poco a poco irlo sacando. Ese es otro ejercicio. Entonces hay que analizar ese tema para poder trabajar. Tenemos una pregunta, la vamos a analizar. Ok. Estamos también en temporada de dengue. ¿A quién le dio dengue? ¿Es más vulnerable el COVID? El tema del dengue, el dengue ataca directamente hacia las plaquetas y el sistema hematológico, que es lo que va a provocar que tengamos una baja de la hemoglobina. La hemoglobina transporta oxígeno, que es lo que ofrece es un dato de comorbilidad para que el paciente disminuya. ¿Cuándo nos va a generar un dato vulnerable? Cuando tenga COVID y tenga dengue. Si estoy cursando con el mismo cuadro al mismo tiempo, me va a generar una complicación. De momento, si yo tengo dengue o tuve dengue, nuestras plaquetas se empiezan a restaurar. No debería de tener ninguna complicación. En cuanto a la vacuna para la influenza que la Secretaría de Salud nos ofrece cada año, es recomendable aplicarla en esta ocasión. Yo fui paciente de influenza H1N1 y cada año me aplico la vacuna, pero este año tengo un poco de temor porque la vacuna en ocasiones tiene reacciones en algunas zonas y el temor que me da es que se confunda con COVID. Sí es recomendable la vacunación. Nosotros, personal de salud, nos estamos vacunando por el tema para tratar de generar un poco de anticuerpos ante la H1N1. ¿Existe el riesgo de que me pueda contagiar? Sí, lo ideal aquí sería que no nos aplicáramos si estoy cursando con un cuadro gripal que podría ser COVID o podría ser influenza. Si yo estoy teniendo un cuadro infeccioso, cualquiera, si yo he presentado tos, si tengo, no me debería aplicar la vacuna hasta que esté totalmente recuperado. Pero la recomendación sí es vacunarse. En casa solo sería la terapia, no lo puedo dar ningún medicamento. El tema de los medicamentos se debe manejar específicamente con la sintomatología. ¿Qué es lo que va a generar el COVID? El COVID es un virus, no es un bacteriano, no es una bacteria, no necesita antibiótico. Lo que debería utilizarse sería antirretrovirales. Los antirretrovirales se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de pacientes con VIH, con SIDA. Esos pacientes toman el antirretroviral para tratar de contener la diseminación de los virus. En el caso de nosotros, solamente debemos de dar tratamiento sintomatológico. Si yo llego a iniciar con un COVID, posiblemente voy a generar una neumonía. La neumonía ya necesita un antibiótico, pero vamos a ir poco a poco. No es necesario dar un antibiótico porque genera una resistencia de parte del organismo hacia las bacterias, cuando todavía no se presenta el proceso infeccioso. Entonces, lo ideal aquí solamente sería un tratamiento conforme van presentando los síntomas. Si yo tuve COVID hace 2 meses, ¿en cuánto tiempo puedo ver a mi familia? El COVID tiene aproximadamente un contagio de 7 a 15 días. Yo soy contagioso. Después puedo ser portador, pero no contagio. El problema es que el virus está en mi organismo, empieza a dañar mi sistema orgánico, puede ser mis pulmones, puedo seguir presentando lo que yo les comentaba como secuelas de COVID, que es lo que estamos manejando. El mismo tema, no tenemos la certeza, no existen estudios, al menos aquí en México, que nos hablen de una recuperación.
si el virus salió de mi cuerpo o el virus sigue estando en mi cuerpo, a lo mejor en una menor cantidad, pero el daño ya es hacia mi organismo, ya no es un daño hacia otras personas. Otra pregunta, ¿puedo volver a contagiar a alguien? Sí, sí podemos contagiar a alguien en el momento del periodo de contagio. Después del periodo de contagio, de estos 14 días, yo me dejo de ser contagioso. Lo que hemos tenido de datos es que yo ya no puedo volver a contagiar a alguien si no estoy cursando con el dato, con el virus. Entonces no sale del organismo nunca. Ese es el tema que yo les había comentado. No tenemos todavía datos porque no sabemos, no aplicamos una PCR de salida. Solamente aplicamos una prueba PCR que es para diagnóstico. De aquí el tema de si yo me recontagié o no. No tenemos una prueba o un seguimiento a nivel mundial, porque si estamos aplicando PCRs, ejemplo, yo puedo salir positivo y me aplican una PCR en 15 días, yo vuelvo a salir positivo. En los números se les va a elevar a la Secretaría de Salud y es posiblemente un tema de doble moral. No puedo reportar tantos pacientes o no tratamos de escudar ese tema como para no alertar a la gente, pero no tenemos ese seguimiento. Apenas estamos en estudio de la etapa de qué es lo que pasa con el virus, si el virus va a quedar con nosotros, como se los comentaba, el virus del herpes labial, el herpesillo, el herpes 1. Ese virus se mantiene en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos una baja defensa, se presenta por medio de los juegos, pero está en nosotros, está en la memoria inmunológica de nosotros. No sabemos cómo se presenta este virus porque es un virus nuevo. Todavía existen algunas dudas sobre la presentación. Buenos días, si ya tuve COVID, ¿puede volver a contagiar al cuánto tiempo? Es el mismo tema. Nosotros no sabemos si genera inmunidad o no. En teoría, lo que se ha estado manejando es que nosotros tenemos 3 meses de inmunidad a 6 meses de inmunidad, pero no tenemos algo que nos lo compruebe. Nosotros podemos seguir siendo pacientes COVID. Puedo tener el virus, a lo mejor en una menor carga viral, y por eso no presento la sintomatología. No nos aplica una prueba de salida donde diga el paciente Edgar ya se recuperó. Solamente tenemos la baja de la sintomatología o la ausencia de esta sintomatología y ahí es donde nosotros trabajamos. ¿Se puede reportar a una persona que anda en la calle y se sabe si aún positivo, si andan sin protección? Sí, sí, y efectivamente esto es un daño. Este tipo de situaciones, pandemia y ante las leyes, se puede comentar como daños hacia la salud. El mismo delito que se produce si yo estoy distribuyendo drogas, estoy dañando la salud de otra persona, estoy poniendo en riesgo. Este reporte se debe hacer directamente a las autoridades para que puedan proceder ellos. El tema aquí es que cuando nosotros hacemos este tema de conciencia, mucha gente se ve atacada. Los puede agredir a ustedes, puede generarse ese tema. Hace unos meses el gobierno había instalado que la misma línea de reporte, debería de servir para que la policía ciudadana fuera a deshacer, por ejemplo, fiestas. No debería de haber fiestas. Si yo tengo mi vecino que está haciendo fiestas, yo lo puedo reportar porque está siendo un peligro para mí, como para toda la sociedad. Entonces, la policía debería de ingresar y de hacer este tema. La sociedad, vuelvo a lo mismo, es un tema de conciencia. Creo que el gobierno ese es el punto y la estrategia que se ha estado tomando, que seamos conscientes de esa situación. No imponerse, porque debe de existir una autonomía en el Estado y cada persona debe tener esa autonomía. Pero el problema es que cuando yo tomo decisiones que afectan a los demás, deberíamos de actuar todos. Disculpe, el daño que hizo a mis pulmones, ¿se detuvo o es progresivo? Puede ser progresivo, es importante el chequeo a los 3, 4 meses. Si tú sientes alguna molestia, asistir de nuevo al médico para que revisen el tema de cómo se ha estado presentando. Lo ideal y en las nuevas guías clínicas es que tengamos una consulta cada mes. Posterior de haber tenido COVID, asistir a un neumólogo para que revise tus pulmones, si tiene alguna fibrosis pulmonar y atacarla. La fibrosis pulmonar a tiempo, con fisioterapia respiratoria, podemos recuperar esa función pulmonar. El virus ha estado mutando, como tal mutando, todos los virus mutan y generan nueva sintomatología. Lo que les había comentado al inicio, sigue siendo el mismo virus COVID-2, la misma cadena de ARN es la que se ha estado presentando,
pero desarrolla diferentes sintomatologías. Inicialmente solamente eran problemas respiratorios. Posteriormente empezamos a generar lo que es algún problema digestivo. Por eso también la persona que está en su casa va a eliminar el virus por el sistema digestivo. Las heces, el tema de la orina, debería de estar también siendo cuidado por nosotros. El tema de la sanitización. Si soy paciente COVID y estoy en mi casa y uso el mismo baño que todos mis familiares, lo ideal sería que cuando yo haga del baño ponga cloro y al momento de nosotros bajarle al excusado, poner la tapa, porque a final de cuentas cuando hace el remolino para que los desechos se vayan, generan aerosoles. Ese sería el tema de un cuidado que deberíamos de tener en casa. Yo los invito a que ustedes analicen la plática que hemos tenido sobre los contagios, la historia natural de la enfermedad, cómo se va a ir presentando, cómo me contagio, cómo no me contagio, para poder saber cómo abordarlo, a crear las medidas en nuestra casa. Nosotros hemos trabajado en ese sentido. Si sabemos cómo cortarlo, si sabemos cómo transmite, voy a saber cómo cuidarme y cómo cuidar a los demás. Cómo, si yo estoy contagiado, no contagiar a los demás. A ver, vamos a ver preguntas. ¿Se recomienda hacer rayos X al paciente que ya presenta síntomas o ha dado positivo? Sí, sí se recomienda. Obviamente con un cierto periodo que estén ustedes asistiendo a consulta, una revisión, y si ustedes presentan alguna secuela, pues dar seguimiento. ¿Qué secuelas a largo plazo? La fibrosis pulmonar principalmente. Lo que pasó es que hace meses en mi familia tuvimos COVID y quisiera saber. Aquí lo ideal sería revisar a cada uno de los miembros, a lo mejor una radiografía, o si ustedes presentan alguna sintomatología, conocerse. Es importante saber cómo estuve antes, cómo estoy actualmente. Actualmente puedo tener alguna deficiencia respiratoria, es válido, y lo ideal sería que yo fuera a una consulta, revisar, soy paciente que tuve COVID, ya no los van a manejar como pacientes que son contagiosos, sí van a tener cierta alerta y les van a dar un seguimiento, pero ese seguimiento debería ser hacia cuáles las secuelas o las complicaciones que ustedes han tenido. ¿Habrá vacunas de influenza para los alumnos? Sí va a haber vacunas para la influenza de los alumnos. Este tema de la campaña de vacunación inició cerca de hace un mes de la influenza. Van a estar pasando a sus colonias. Si los alumnos regresan a la institución, va a pasar a Secretaría de Salud para tratar de agendar una cita. La recomendación, se los vuelvo a comentar, es vacunarse siempre y cuando no esté pasando por un proceso infeccioso. Si he tenido fiebre, si he tenido tos, si me he sentido con el cuerpo cortado, lo ideal sería darme un espacio, 5 o 6 días, para presentar para observar cómo va evolucionando mi malestar. Si no veo ninguna complicación, lo ideal sería vacunarme. ¿Qué tan cierto es que tenemos inmunidad en un tiempo después del tema del COVID? Lo mismo que se los comentaba, no tenemos certeza en ese punto. Son algunos mitos que se han hablado a nivel internacional, pero como nosotros no sabemos cuándo nosotros nos contagiamos o no nos contagiamos, si estamos recuperados o no estamos recuperados, si el virus sigue en mí, hay muchas incógnitas. Entonces, a pesar de que yo tuve COVID, yo debo de seguirme cuidando por la misma situación. No sabemos si se reactiva o no. Se hablaba de casos de reactivación que todavía están en estudio por parte de la Organización Mundial de la Salud por el mismo tema, porque a nivel mundial se hacen pruebas de diagnóstico, pero a veces no tenemos una prueba de salida donde el paciente ya salió negativo. ¿Qué podemos tomar para reforzar el sistema inmunológico? Meramente vitamina C, la misma cuestión de un problema respiratorio, multivitamínicos. Aquí lo ideal sería consumir frutas y verduras que tengan alta concentración de vitamina C. ¿Para cuándo tendremos la vacuna? El tema de la vacuna es un tema que hay estudios, es como una carrera mundial de diferentes países. Se han estado haciendo estudios, protocolos, que ya se aplicaron a personas, sí es cierto, pero el estudio epidemiológico todavía va a tardar al menos 6 meses, un año. Es un tema muy complicado el tema del COVID, porque no puede ser, tenemos que tener la certeza de que la misma vacuna que yo aplique a la población europea pueda servir para la población que es de América Latina, los latinos, porque tenemos costumbres, tenemos sistemas inmunes, la nutrición, la altitud,
no sé, la temperatura. Son muchos temas que todavía quedan pendientes y que se tienen que analizar. No podemos aplicar una vacuna a la y se va, a la ligera. Tenemos seguimiento en ese sentido. Tomando medicamentos para reforzar el sistema inmunológico, sí. Muchas gracias por la felicitación. Buenos días, excelente tema, muy explicado, correcto. De hecho, en el IMSS ya tienen 22 semanas colocando la vacuna. Así es. ¿Por qué pierde el olfato? Mi esposo tiene meses sin recuperarlo. Este tema del olfato es lo mismo que les había comentado, la sintomatología que va mutando por parte del virus. Ese es un síntoma de COVID. El que su esposo no tenga olfato puede ser una secuela. Es importante que nosotros estemos revisando cómo va el paciente evolucionando. Nosotros y el IMSS, el Sistema Nacional de Salud, ha enfocado a que nosotros podamos recuperar a los pacientes, pero no estamos dando un tema sobre la recuperación, la rehabilitación ante las secuelas que se están presentando. No existía una guía clínica para dar ese seguimiento. Entonces es importante que nosotros como personas, como comunidad, sepamos qué es lo que tenemos y podamos asistir. El tema aquí de que no haya recuperado su olfato, sí es un dato de alerta, hay que regresar, volver a revisar el tema, si hay algún daño, si hay algo que podamos trabajar y generar esa rehabilitación. Un tema muy importante que existen muchas dudas. Muchas gracias. Les agradezco a todos. No sé si existe alguna duda más. Por mi parte, bueno, los escucho. Ok. Por mi parte, pues concluimos el tiempo que tenemos destinado. Les agradezco mucho su atención, su participación muy activa. Esperemos seguir contando. Estoy aquí al contacto, igual dejo mi contacto para la institución. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto podemos aclararlos y les pido pues que tengamos, ¿no? Nos sumemos al trabajo que estamos realizando todo el personal de salud, porque no es más el personal de salud. El que ustedes se cuiden y estemos realizando las medidas, también suman. Ustedes también son héroes y ustedes de gran utilidad que ustedes hayan sacado y cualquier duda, estamos aquí al pendiente de ustedes. De antemano, muchas gracias. Un abrazo a todos y hay que cuidarnos, esperar las noticias de la Secretaría de Salud en estos días y ver qué es lo que va a pasar. Muchísimas gracias a todos. Para eso estamos. Hasta luego.